Shabbat Shalom, amados, desde los montes del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un hermoso nuevo Shabbat, como es costumbre por parte del Padre, tomando en cuenta que todos los días son hermosos en Él. Así que nuevamente con ustedes para compartir justamente revelación, compartir instrucción, y como ustedes bien saben, nuestro ministerio, que es un ministerio de enseñanza, es un ministerio que justamente está diseñado para edificar el cuerpo de Mashiach. Y bueno, aquí estamos justamente recordándoles que nuevamente pueden adquirir nuestro hermoso libro, Conociendo la Vida Eterna, el cual tiene 17 temas, de hecho en el fondo son 17 capítulos con respecto al resumen completo de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones. 17 capítulos tiene nuestro libro, con cada uno de ellos con imágenes, claramente con las palabras originales en el hebreo, de los nombres claramente, y con la conexión de todos los espacios, o por decirlo de alguna forma, las lagunas que la religión se encargó de proporcionarnos durante los siglos. Y obviamente abriendo el entendimiento para comprender efectivamente el plan y quién fue el protagonista absoluto de todo el plan de redención y salvación de la raza humana, que viene comprendiendo sola y exclusivamente a los hijos de Elohim, los cuales están dentro de Israel y fuera de Israel. Así que, amados, los dejamos invitados para que puedan justamente adquirirlo de manera absolutamente gratuita a los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook, y le damos la gloria al Padre por el alcance que estamos teniendo en estos tiempos a través de las dos plataformas electrónicas y a través justamente de estos medios que hoy día tenemos el privilegio de poder tenerlos para alcanzar a muchas personas que todavía quizás aún no han conocido la verdad que los va a hacer libres. Y con respecto justamente al libro que estamos en este momento terminando, claramente Luz en medio de las tinieblas es el próximo libro que ya tendremos, al parecer ya la próxima semana, impreso para poder mostrárselo a ustedes también. Y también ese libro viene con 17 temas. El libro que le acabo de comentar, que es el resumen de la Escritura, tiene 17 capítulos. Y el próximo libro tiene 17 temas que van justamente en darle a profundidad a muchas cosas que ya hemos enseñado, pero claramente una enseñanza a través de las redes es muy distinto a configurarlo a niveles de libro. Ahí podemos profundizar aún más todavía. De hecho, cada una de las enseñanzas que nosotros hemos dado durante estos años están profundizadas en cada uno de estos temas y claramente le va a abrir mucho más el entendimiento y va a poder discernir, porque recuerde que el discernimiento se puede educar. Le va a ser mucho más fácil discernir justamente la verdad de la mentira y también justamente el ámbito religioso que hoy está gobernando sobre el planeta. Así que, amados, bueno, dicho eso, vamos a entrar en materia de la clase y las instrucciones y la revelación que tenemos para este hermoso Shabbat. Una de las cosas que quiero hoy día comentar es que hay un común denominador en varios protagonistas, en varios personajes, en varios varones que han sido justamente columna vertebral dentro de la formación de la nueva nación, de la nación, literalmente hablando, que el Padre formó para llegar a lo que hoy día justamente tenemos a la nación de Israel, que está dispersa claramente en todas las naciones, pero hay un hilo conductor que es muy impresionante darnos cuenta cómo cada uno de estos personajes, de estas personas, tuvieron justamente el mismo rasgo en común y operaron de la misma manera. Y aquí lo que estoy hablando es que hoy día vamos a hablar de digamos, de algún rasgo o un ministerio, por decirlo de alguna manera, o una característica doble en estos personajes y en estas personas que claramente han edificado el cuerpo que diseñó el Padre desde un principio, que es el cuerpo de Mashiach. ¿Y sabe usted cuál vendría siendo? Un pastor guerrero. Exactamente. Ahí vamos a darnos cuenta que hay muchos de los que están dentro de las Escrituras que cumplieron con estos requisitos claramente con el propósito de avanzar en los planes que el Padre justamente tenía. Rasgos que están dentro del ADN espiritual de estos personajes, de estas personas, que viene siendo justamente ser pastor y ser guerrero.
En hebreo diríamos ser un roe y un gibor. Recordemos que la palabra gibor en el hebreo también implica varias otras, digamos, definiciones. Una de ellas es poderoso, ¿no es cierto? Pero gibor también significa guerrero. Entonces, cuando estamos hablando de el gibor, estamos hablando de el poderoso o de el guerrero. Recordemos que nuestro Padre también es reconocido como varón de guerra, ¿no es cierto? Y por algo se le conoce como Yahweh Elohim Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos. Entonces, cuando entendemos claramente de que tenemos un rey, que no es cierto que es un rey guerrero, porque ustedes pueden darse cuenta de que David, siendo rey, también estuvo en el frente de batalla. Eventualmente, claramente, se empezó a ordenar, ¿no es cierto?, el sistema de jerarquías dentro del ámbito del gobierno de David. David ya quedaba justamente en palacio, por decirlo de alguna forma, y tenía su equipo y claramente a sus comandantes en jefe para hacer las guerras. Pero claramente nosotros damos cuenta de que sí hay un factor, hay un denominador común que efectivamente es lo que vamos a revisar hoy día, que opera en el ámbito del pastoreo y claramente de la valentía y de la garra para ser justamente un guerrero. Vamos a partir solamente básico con el ámbito del pastoreo. Vamos a hablar del pastor para poder entender justamente estos rasgos y claramente qué mejor que David, ¿no es cierto?, nos ha hecho un salmo que usted bien conoce, que es el Salmo 23, y aquí vamos a ver algunas cositas que vamos a ir abriendo, ¿no es cierto? Vamos a ir colocando lupa, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo y analizando, meditando y comiendo justamente de esta revelación para entender estos rasgos que eventualmente se van a empezar a ver repetidos justamente en varias personas que fueron claves justamente para la llegada de Mashiach. Salmo 23, el verso 1 dice claramente: Yahweh es mi roe, mi pastor, nada me faltará. Aquí, cuando estamos hablando con la mentalidad, escuche muy bien esto, con la mentalidad de una oveja, la oveja ve a su, digamos, como a su líder, por decirlo de alguna manera, aunque la manera no es la más, ese nombre no es el más adecuado, ¿no es cierto? Pero la oveja tiene un referente, ¿no es cierto?, que claramente sabe y entiende y confía de que él la va a llevar a ciertos lugares en los cuales ella va a estar segura. Hay muchas cosas que están dentro de este salmo implícitas y es importante entenderlas porque claramente un pastor con mentalidad de pastor claramente va a entender muy bien lo que está escribiendo y David claramente cumplió con ese requisito. Y dice: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y aquí vemos claramente en el ámbito natural: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es claramente aquí tenemos dos cosas. Aquí tenemos la alimentación, ¿no es cierto? También el reposo. Luego de eso, junto a aguas nuevamente de reposo, me pastoreará. Es decir, tenemos el alimento y tenemos las aguas, ¿no es cierto? Ambas cosas, si nosotros lo vemos a nivel espiritual, corresponden a la palabra, a la Torá. Porque claramente el alimento espiritual de nosotros es la palabra. Pero resulta que la palabra también es agua. Y es agua que justamente nos limpia, ¿ya? Ahora, hay que entender también de que hay un río, ¿no es cierto?, que sale del trono del Padre en Apocalipsis y claramente es un río que trae vida. Ahora, el agua claramente me mantiene en vida, ¿no es cierto? Y su palabra también me mantiene en vida. Aquí se da cuenta que hay muchos elementos que se van uniendo en uno mismo. Ahí uno se puede dar cuenta que el mismo elemento tiene varias figuras espirituales. Ahora, confortará mi alma. Ahí estamos hablando claramente de un cuidado, a lo que el pastor se le llama apacentar. Dos cosas que el pastor hace, y aquí lo podemos ver justamente en el verso anterior. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me va a llevar justamente al ámbito del alimento, de las aguas, y el segundo elemento, la segunda responsabilidad que un pastor tiene es el apacentamiento. Y eso va del ámbito del cuidado. Entonces, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa me guiará por sendas? Claramente me va a llevar por un camino, amado, seguro. El pastor nunca va a llevar a su rebaño por un camino que sea intrincado, que sea difícil para perder alguna de sus ovejas.
imposible. Nunca va a existir un pastor, estoy hablando de un pastor natural, que vaya a buscar un camino difícil para poder llevar sus ovejas a comer, a alimentarse, para que se pongan gorditas y bonitas y tengan mucha lana. Eso jamás nunca las va a exponer, al contrario. Recordemos que las ovejas también son animales muy frágiles y también vamos a después hablar un poco del tema de las ovejas y es por lo mismo que sus piernecitas, si usted las ha visto, son delgaditas y es por eso que cada cierto tiempo sí o sí hay que trasquilarlas porque de alguna forma el peso de la lana ya sus piernecitas no darían para que justamente caminaran como corresponden y las probabilidades de una fractura, de tener algún tipo de problema a niveles de las patitas de las ovejas, corre altamente el peligro. Entonces, por lo mismo, cada cierto tiempo, cada ciertas temporadas, justamente las ovejas se pelan, se le corta todo justamente la lanita, quedan nuevamente livianitas y ellas siguen alimentándose y justamente siguen produciendo más y más lana. Entonces, aquí dice claramente, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, un camino seguro, claramente, por amor de su nombre. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque usted se puede dar cuenta que lo más probable es que no tenemos otro camino que cruzar que es por este, y hay que cruzarlo por ahí, dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es decir, las ovejitas, están viendo que el sector se ve un poco complicado, pero no importa, va Él delante, Él está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, voy a tener seguridad, porque claramente no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, tú me vas a darme a mí el respaldo de la seguridad. Ahora, ¿qué implica la vara? La vara y el callado son dos elementos de madera, claramente una varita es un palito que debe tener no más de 60, 70 centímetros, dependiendo del tamaño del pastor, claramente, y el caso del callado es algo más grande, que debe tener aproximadamente 2 metros, aproximadamente, puede ser un poco menos, más o menos, en la altura más o menos del pastor. Pero la diferencia entre la vara, que lo dice claramente que es un palito recto, y el callado es que en la parte superior, en la parte de arriba, tiene justamente una curvatura, es dobla, ¿no es cierto? Entonces, esta parte que está acá arriba es para sacar las serpientes que están en el camino. Para eso opera justamente el gancho, por decirlo de alguna forma, que tenemos en la parte superior del callado. ¿Cómo opera esto? Denme un segundo, por favor. El pastor tiene su callado, ¿no es cierto? Y con la parte inferior del callado, cuando ve en el camino que hay cuevas, hay orificios en el suelo, ¿qué es lo que él hace? Con la parte de abajo le pega interiormente dentro de la cueva, porque para él es una cueva, y ve si es que llega a salir alguna serpiente. ¿Qué es lo que hace con eso? Da vuelta el callado y con ese gancho toma la serpiente y la bota fuera del camino. ¿Para qué? Para que las ovejitas que vienen detrás de él pasen sin ningún problema, para que no vaya a haber ninguna de las patitas mordidas por una serpiente. Yo no sé si a usted les suena cuando justamente el Padre dice a Eva y a la serpiente, ¿no es cierto?, que su simiente, la simiente de la serpiente le va a morder en el carcañal, en el talón. Bueno, las ovejitas claramente están muy expuestas, como cualquier ser humano también, a que una serpiente pueda morder justamente la parte baja de la persona, o en este caso las patitas de las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que hace el callado? El callado toma el pastor, le hace justamente adentro del hoyo con la parte inferior del callado. Si es que llega a salir alguna serpiente, él invierte el callado y con la parte de arriba, que es como un gancho, la toma y ¡pum! Y la bota del camino. Ahora, la vara, ¿qué es lo que hace? Trae corrección. La vara, como ya dije yo, es un palito corto, ¿no es cierto? 60 centímetros, pero con esa varita yo corrijo el rumbo de la oveja para que no se vaya a descarriar. Entonces, la vara me va a mí a asegurar justamente el rumbo con respecto a donde nosotros vamos. Eso implica disciplina también. No, ellas no pueden andar donde ellas quieren, no, tienen que andar todas juntas, porque si van todas juntas, claramente es porque van
todas detrás de su pastor. Entonces, cuando entendemos esta figura natural, la cual muchos de los que nosotros hoy día vamos a hablar van a usted entender que claramente manejaban esto, obviamente es un prerequisito para todo lo que se viene más adelante, porque justamente estamos hablando de un pastor y guerrero. Entonces, claramente, para poder hacer la guerra hay que tener un entendimiento pastoral anterior. Es la base, pastor, guerrero. Así que aquí vamos, ya estamos más o menos entrando en tema. Ahora vamos a entrar justamente a lo que viene siendo un guerrero. ¿Cuál es una definición de guerrero? Aquí yo voy a dar algunos pincelazos solamente para poder entrar en la enseñanza, y es para poder abrir un poco más el entendimiento en frente a estas dos nomenclaturas espirituales que están registradas en las Escrituras y que más de alguna vez, por no decir nunca la hemos visto, y claramente el Padre en estos tiempos de revelación, donde claramente viene la restauración de todas las cosas, el Padre nos está mostrando y nos está hablando claramente para que podamos entender más en profundidad justamente ciertos rasgos y ciertas características que, amados, también están vigentes para el día de hoy. Entonces, guerrero, rápido, es aquella persona, ¿no es cierto?, que ha sido formada en disciplina, en estrategia, en valentía y claramente en un carácter inflexible, claramente preparado mental y emocionalmente para enfrentar al enemigo, con conocimiento de las debilidades del adversario y con un entrenamiento tanto físico como armamentista. Una persona que es guerrera no es cualquiera, es una persona que ha sido formada para. Ahora, el punto es lo siguiente, la valentía, quizás algunos dirán, pero a mí me pueden formar para ser valiente. Amado, hay personas que son valientes por naturaleza, otras personas son formadas en valentía. Y la valentía, ¿dónde está, digamos, por decir, su apoyo? En la confianza. Ahora, el punto es lo siguiente, esa confianza está dentro de la misma persona para con sí mismo, es una de las características. Y lo otro está de que también hay que entender que cuando el comandante en jefe del ejército está dando una orden, es porque es una orden segura, donde claramente sí hay victoria frente al enemigo. Jamás nunca nuestro comandante en jefe nos va a enviar a dar una batalla donde nosotros vayamos a salir lastimados. Jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entendemos claramente que en el ámbito del guerrero, el guerrero sí se puede formar, ustedes se van a dar cuenta claramente que sí, aquí vamos a ver varios pasajes donde claramente se forma un carácter claramente para la guerra. Y bueno, vamos a partir sin más ni menos con nuestro padre Abraham. Entonces, vamos a ver que Abraham operó en estas dos disciplinas. Él fue tanto pastor, claramente, y un empresario pastor, por decirlo de alguna manera, porque tenía muchas personas que claramente estaban al cargo de él. O sea, hay que entender de que él no era un pastor y tenía 2, 3 personas con él para pastorear 40, 50 ovejas. Amado, estamos hablando de muchas ovejas. Yo no sé si usted se acuerda de un contemporáneo justamente de Abraham, que era Job, que también tenía una que otra oveja también, y uno que otro camello, etcétera. Bueno, estamos hablando más o menos de las dimensiones más o menos similares. La gran diferencia que claramente Job estaba asentado físicamente en el norte de Israel, a la altura del Líbano, que ahí está Uz, en la región de Uz, está ahí arriba, y en el caso de Abraham, él venía justamente saliendo de Ur, de los caldeos, llegando a Harán, ¿no es cierto?, y de Harán bajó justamente a la parte sur, al sector del Negev, donde justamente finalmente se asienta, y él tenía que venir con todas sus posesiones, su esposa claramente, sus siervos, entre comillas, hoy día, a ver, la palabra siervo es como palabra, para decir un día los empleados, claramente porque había un pago, claramente, había un pago. Y claramente con su equipo de pastores con los cuales él trabajaba. Bueno, Abraham, rápido, Génesis capítulo 13, vamos a ir viendo aquí cómo se nos va a ir desglosando justamente esta enseñanza, y vamos a ver en el capítulo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, no era rico, no era próspero, era riquísimo en ganado, en plata y en oro, no solamente en el ámbito natural de sus posesiones físicas, que la estábamos viendo, las ovejitas, las cabritas, ¿cómo se llama? Cuando habla de ganado también incluye el ámbito bovino, ¿no es cierto? Entonces,
Resulta que aquí estamos viendo que las vaquitas, todo, era una cosa impresionantemente grande. Y para eso implicaba una cantidad no menor de personas para poder manejar y mover toda esa cantidad de animales. Y además de eso, en el ámbito físico-financiero, estaba justamente la plata y el oro. Y volvió de sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yahweh. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, aquí estamos hablando de las tres áreas: ovejas, cabritas y vacas, ¿ya? Y tiendas, dice claramente, su equipo de gente, ¿no es cierto? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Usted se podrá entender las dimensiones de la cantidad de animales que tenían ambos, que aquí la escritura está diciendo que acá hay un tema territorial. O sea, no pueden estar juntos ya porque hay algo que se están chocando algunas cosas. Y bueno, conocemos un poco la historia, ¿no es cierto? Ya, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda, que eso fue lo que se produjo finalmente, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí ahora vamos a irnos a Génesis 14, 11, avanzando el tiempo. Aquí solamente era para mostrar claramente que, para recordarle a muchos que claramente Abraham sí era un hombre que tenía manejo del ámbito de las ovejitas, de las cabras y las vacas. En este caso particularmente estamos hablando del tema del pastoreo con respecto al tema de las ovejas. Pero aquí vamos a entrar al segundo carácter que tenía justamente Abraham. Y ocurre en Génesis 14, en el verso 11 en adelante. Usted puede darse cuenta que en el Génesis 14, usted lo lee completo, se va a encontrar con esta guerra que hay de entre los reyes que vienen del norte y se levantan contra Kedorlaomer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver qué fue lo que pasó cuando justamente estos reyes bajan y llegan al sector sur de Israel, al sector del Negev aproximadamente, de por debajo a lo que hoy día nosotros conocemos como el Mar Muerto, zona, región donde claramente encontramos a Sodoma y Gomorra. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, aquí estamos hablando de estos reyes, ¿no es cierto? Y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Amados, a ver, mire un poco para atrás y vuelvo a repetir. Dice claramente acá, y armó a sus criados, les dio armas. Estamos claramente hablando de espadas, ¿no es cierto? Lanzas, qué sé yo, armas, dice aquí claramente. Los nacidos en su casa, 318 personas fueron con Abraham y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, estrategia, y él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. O sea, se puede dar cuenta todo lo que recorrieron, claramente puede haber sido tanto a caballo como en camellos, pero recorrieron esa distancia hasta llegar allá al norte. Claramente, vuelvo a repetir acá. Y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Shabe, que es el valle de los reyes. Entonces Melquisedec, que aquí estamos entrando en otra historia, pero no quiero unir en esto, solamente estamos haciendo el relato, rey de Shalem y Cohen del El Elión, Dios Altísimo, ¿no es cierto? Sacó pan y vino,
le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elión, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Elión que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Aquí usted se puede dar cuenta que hay un pastor guerrero sí o sí. Entonces, damos cuenta que dentro de Abraham no era un hombre que, sí, un hombre quieto, absolutamente un hombre de shalom, pero no vengan a tocar cosas que están conectadas conmigo. Ahí aparece un carácter, y este carácter de guerrero, amado, sí o sí también refleja el carácter del león que debe de haber en nosotros. Nosotros somos ovejas para el Padre, andamos en shalom, pero no sea cosa que toquen algo de nosotros, porque esta oveja se transforma en león. Y ahí aparece el guerrero. Entonces, por eso, una cosa es ser pastor, pero usted no puede como pastor, y aquí le habla a los pastores, un pastor tiene que estar muy atento a lo que está pasando en su congregación, no sea cosa que venga algo a producir desorden o querer arrebatar a alguno de los hermanos de la congregación con cualquier tipo de cosa que claramente usted bien sabe que le puede hacer daño. Ahí usted tiene que levantarse en carácter absoluto, para poder justamente defender esa vida que claramente puede estar en peligro. Entonces, aquí vemos claramente a Abraham, pastor, con muchas posesiones en animales, etcétera, con un grupo de gente, grupo de pastores, todos pastores. Pero resulta que levanta aquí, y que una cosa impresionante el número, 318 personas. Que ojo, aquí dice claramente, nacidos en su casa. Aquí no estamos hablando de los que los pueden haber acompañado aparte de él. No, 318 personas sacó de su casa y las armó. Y fueron todos justamente a hacer guerra. Y aquí estamos hablando que Abraham dio guerra y venció a reyes que venían con ejércitos. Claramente hay que entender de que para esa época la cantidad de personas es totalmente distinta a la que podemos pensar en el día de hoy, con la cantidad de población que existe. Estamos hablando en Bereshit. Pero claramente, en la proporción, claramente eran hombres de guerra. Y ellos eran pastores. Y estos pastores, claramente, porque el Padre dio todo para que así fuese la victoria, tomaron autoridad y ganaron una batalla en la cual ellos no estaban invitados, amados. Fueron a buscar lo que les pertenecía. Era el hijo de mi hermano, que era obviamente era parte de su carne, como justamente así se entiende en el ámbito espiritual y en el ámbito de la Escritura. Y él claramente no. Recuerda una cosa, que él había bajado con Lot porque Abraham no tenía hijos. Y claramente tanto Sara también entre comillas, lo adoptó emocionalmente. Entonces, claramente, Lot, en el momento que se separó con ellos, tiene que haber habido una pequeña trizadura en el corazón de Sara, pero claramente había que avanzar. Entonces, cuando se enteran esto, es imposible que Abraham iba a quedarse con los brazos cruzados. Y no, él fue e hizo guerra y ganó. Y claramente, ¿por qué? Porque el Padre estaba detrás de esto. Pero el punto es lo siguiente, aquí nosotros vemos claramente la integridad y claramente la fortaleza que había dentro de Abraham para llegar a hacer algo de tal magnitud. Usted se puede dar cuenta que estas historias que muchas veces nosotros vemos en el cine, en películas y cosas así, vemos a Abraham como un hombre viejito. Amado, para poder tener esto, para poder hacer guerra y ganarle a 4 reyes con su gente, Abraham no era un viejito así como se ve en las películas, un hombre que claramente tenía un cuerpo para poder llevar a cabo justamente esta misión. Y imagínense, y aún más también para poder recorrer todo lo que él recorría, viendo a sus pastores, ministrando y administrando claramente. Estamos hablando de un trabajo integral a nivel de su pueblo, el que tenía justamente bajo su responsabilidad. ¿Vamos bien? Bien. Ahora vamos a seguir avanzando en las generaciones. En el caso de Isaac, claramente vemos que sí, continuó con el legado del padre a niveles de su oficio, era pastor. Pero él no tuvo ningún tipo de extrema situación como para llegar a hacer guerra. Pero vamos a ver qué pasó con Jacob. Génesis, capítulo 30. Vamos claramente a ver justamente cuáles son los rasgos que, volvemos a lo mismo, era el oficio de la época. ¿Y no es cierto? Vemos claramente que hay unas bases para poder justamente entender lo que implica el tema de la guerra. ¿Por qué? Porque el corazón de un pastor es un corazón sensible, no es un corazón duro, al contrario, es un corazón muy sensible. Y es por eso que claramente
salen las garras, aparece el carácter justamente para hacer guerra, cuando justamente se ve que puedan tocar algo que no tienen que estar tocando. Entonces, Génesis capítulo 30, verso 27. Y Labán le respondió, halle yo gracia en tus ojos ahora, ¿no es cierto? Y quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Aquí estamos viendo en el momento en que ya claramente él se casó con las dos hermanas, con Lea y con Raquel, ¿no es cierto? Están las sirvientas que venían juntamente con ellas dos, ya ha tenido hijos, etcétera, etcétera. Y está viendo él que todo el trabajo, porque fueron 14 años de trabajo para tomar justamente a Raquel y a Lea, porque ese fue el trato que él iba a pagarle 7 años de trabajo por Raquel, y usted bien sabe que fue engañado por Labán. Y Labán en la noche de bodas, dentro de la habitación, se encuentra ¿con quién? Al día siguiente, que era Lea. O sea, al parecer claramente estaba todo muy oscuro, que él claramente no pudo saber si era Raquel o no. Y se da cuenta que fue engañado por Labán, y Labán le dice, no, ningún problema, te voy a dar a la menor, pero tienes que pasar una semana para que se cumpla todo el rito completo, ¿no es cierto?, con tu esposa, que es Lea, que es la mayor, y luego te pasaré a la menor. Y tuvo que trabajar 7 años más. Entonces, él estuvo trabajando 14 años y se daba cuenta que sí, tenía comida, casa, sus hijos, pero resulta que los hijos y sus esposas ya estaban, hay una demanda que es personal, que es una responsabilidad personal, y él tenía que empezar a trabajar para su casa. Entonces, él tuvo que seguir trabajando otro tiempo más para poder hacer justamente algo para su propia casa y trabajar para su propia casa. Entonces aquí es donde se produce justamente esta negociación. Y justamente Labán se dio cuenta que estando Jacob, a cargo de su ganado no solamente creció, prosperó, se puso hermoso. Entonces claramente había bendición detrás del trabajo que hacía Jacob, por supuesto que sí. Y no lo digo yo, él mismo dice, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. O sea, ahora hay una cosa, muchos dirán, pero esta gente era media pagana, estaba en el norte, no era el pueblo escogido. Es que, amado, estamos viendo los inicios, donde claramente el nombre del Padre, Yahweh, era conocido en todo el planeta. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí, que usted está mirando en este momento, todos son descendientes de Noah, es decir, de Shem, Cam y Jafet. Entonces, el nombre del Padre estaba en la boca de todas las personas. Ahora, ¿qué eso implica? Toda la manipulación religiosa que parece claramente tiempo anterior, de donde justamente sale Abraham, que viene siendo de Babilonia, y que se rebelan en contra del Creador, y levantan dioses, etcétera, etcétera, y empieza todo el sistema religioso a funcionar de esa época. Ese es otro tema. Algo de lo cual justamente Labán también manejaba, porque también tenía sus dioses, pero sí sabía que había, entre comillas, por decirlo de alguna manera, un dios superior que era, como por decirlo de alguna forma, el dios verdadero. Pero estas cosas medias domésticas que tenían sus dioses locales y cosas como esas, las tenían por un tema de práctica, porque ya había contaminación por causa de Babilonia. Pero tenemos que entender que sí había conocimiento de que el Creador, el único que hizo los cielos y la tierra. Entonces, acá dice claramente, he experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa, cosa que él, con sus dioses, no había vivido hasta que llegó Jacob. ¿Se puede dar cuenta? Acá hay un reconocimiento frente a la presencia de una persona que es portadora de bendición. Ahora, dice claramente acá, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. ¿Se puede dar cuenta? O sea, si lo está diciendo Labán es porque realmente se está dando cuenta que lo que él tenía como reproducción y como prosperidad en el ámbito animal no se compara con lo que tenía en el momento que estaba Jacob con él. Lo dice claramente él, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Se da cuenta? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada,
si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color de entre las cabras. Es decir, voy a apartar a todas las cabritas, de todas las ovejitas que estén manchadas y salpicaditas, ¿no es cierto? Y esto será mi salario. Y aquí claramente vemos que él se manejaba claramente en su negocio. Pero vamos a ver qué es lo que pasó con Jacob posteriormente al salir. Usted bien sabe que tuvo que salir un poco menos que escondido, porque claramente la ambición que tenía Labán con respecto a la bendición que se producía por causa de Jacob, lo quería tener, por decirlo de alguna forma, medio prisionero. Al pasar del tiempo, finalmente ven que la situación ya es relativamente insostenible a nivel familiar, y claramente Jacob también recibe por parte del padre la orden que saliera de la tierra y volviera nuevamente a casa y que él iba a estar con él. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Él tuvo que armar toda una estrategia justamente para salir escondido y con sus mujeres, con sus hijos, con el ganado y con sus sirvientes, porque aquí estamos hablando que Jacob se armó claramente como un pequeño empresario, y le digo, amado, no tan pequeño, importantemente, muy bendecido. Y es por eso que también los ojos de Labán se abrían al ver que había prosperidad y prosperidad y prosperidad, y eso no paraba. Entonces, ¿qué ocurrió? Recordemos que él va de vuelta de nuevo hacia el sur para encontrarse justamente con su padre Isaac y también para enfrentarse a Esaú. Pero recordemos que él tiene algo aquí que lo intercepta en un día cuando ya están próximos a llegar a su destino. Capítulo 32 de Génesis, verso 22. Y es aquí justamente cuando pelea con un malaj, ¿no es cierto? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, el malaj le habló. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí estamos dándonos cuenta que también habían rasgos de mantener una capacidad impresionante de resistencia frente a una lucha. Y claramente el malaj le dijo, déjame, ya se acabó esto, déjame. Porque claramente ya está rayando el alba. Y estuvo luchando él con él toda la noche. Entonces, usted se puede dar cuenta que claramente aquí esos rasgos, el ADN de su abuelo Abraham, ¿estaba dentro de él? Claramente que sí. Pastor, guerrero. Por el punto está que aquí nosotros vemos que Jacob nunca tuvo oficialmente una guerra. Por aquí yo le estoy mostrando solamente que hay un carácter dentro de él que también claramente es sumamente firme. Ahora, sigamos avanzando y veamos qué fue lo que pasó más adelante, porque estamos en Bereshit 32. Vamos a pasar a Bereshit 34 y aquí ya los niños, ya no están tan niños, están bastante más grandes, tanto así que también Jacob trabaja conjuntamente con sus hijos y Dina es la que va a dar aquí justamente el pasaje. Verso 1 de Bereshit 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Llegaron a un sector donde hoy día se conoce como Siquem, ¿ya? Y vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, en el sector de los, ahí usted se puede dar cuenta en el sector en que estaba, en el sector de los Heveos, ¿no es cierto? Príncipe de aquella tierra, y tomó y se acostó con ella, y la deshonró, claramente. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Usted podrá entender que después de eso vino todo un tema, una negociación donde Hamor, el padre de Siquem, ¿no es cierto?, va a hablar con Jacob, le explica, mira, hagamos estas cosas bien, mi hijo se enamoró de tu hija, pero obviamente Jacob sabía que de alguna forma su hija había sido de alguna forma
violentada, no sabríamos decirlo porque no está registrado así en la escritura, pero sí claramente hay una deshonra porque nunca hubo una propuesta de matrimonio o de tomarla como mujer, nada. El hombre le gustó, la tomó y se acabó. Entonces claramente eso de ninguna manera y por ningún lugar eso es correcto, eso es de alguna forma bastante salvaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? En el verso 7, avancemos. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se había de haber hecho. Entonces usted se puede dar cuenta que aquí la situación se pone un poquito tensa. Pero en el verso 13 vemos estas negociaciones y miren lo que pasa acá. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Verso 14. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición los complaceremos. Si han de ser como nosotros, que se circuncide entre ustedes todo varón, entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las suyas y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Hasta ahí, para estos dos personajes que están escuchando a los hijos de Jacob hablar, estaba maravilloso todo lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Y seremos un pueblo. Mas si no nos prestan oído para circuncidarse, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven de hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Veamos lo que sigue a continuación. Verso 22. Claramente ellos van y cuentan esto a los varones de su región, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad, y les cuenta a todos, hoy hay que hacer esto, y mira, el negocio es bueno porque nos vamos a quedar con sus mujeres, con el ganado que ellos tienen, nosotros vamos a compartir las cosas, vamos a ser un pueblo, estaban todos felices. Dice acá, más con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros. Él está contando todo esto a su gente, ¿no es cierto?, para que seamos un pueblo. Entonces ahí le dice, tenemos que hacer lo siguiente, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Mire, un negocio maravilloso. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero, amado, aquí vamos a ver qué es lo que ocurrió después. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. Y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se la llevaron. De la casa de Siquem y... me fui. Ya, a Hamor y a Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon las ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y escuche muy bien, y todos sus bienes, llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Amado, la pregunta, dos hijos de Jacob, en estrategia dijeron, al tercer día vamos y caemos porque ahí es cuando hay más dolor. Algo que personalmente ellos habían vivido también cuando claramente habían sido circuncidados. Entonces, ellos sabían que esto funcionaba de esta manera. Entonces fueron estratégicos para justamente cobrar venganza frente a la deshonra, frente a su familia. Y ahora, la pregunta, ¿de dónde vienen todas estas estrategias? ¿De dónde viene toda esta parte tan aguerrida? Estamos viendo genéticamente cómo se está dando este tema. ¿Es pastor? Sí, estaban pastoreando claramente las ovejas de su padre, Jacob. Pero cuando supieron lo que pasó, dijeron, pero ¿cómo puede ser esto? Esto no se va a quedar así. Y resulta que lo que apareció dentro de ellos fue el león.
Y usted se puede dar cuenta que dos personas irrumpieron en la ciudad y mataron a todos los varones. Claramente, con una estrategia de guerra para poder salir victorioso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron el botín. Usted podrá continuar la historia, después leyendo, pero aquí yo estoy mostrando claramente estas dos características: pastor, guerrero. Ahora vamos a seguir avanzando en las historias y vamos a entrar justamente al final de Génesis, vamos a entrar ya claramente a Éxodo y vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa con Moshe, porque Moshe no tiene distinta formación, exactamente la misma. Y miren, Éxodo capítulo 2, verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. ¿Qué es lo que había pasado con Moshe? Había visto justamente, él sabiendo su identidad hebrea, había visto a un egipcio maltratando a un hebreo, a uno de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que finalmente pasó con ese egipcio? Fue muerto por Moshe. Y todo eso justamente de hecho técnicamente él lo entierra en la arena, dijo aquí ya listo, aquí esto está solucionado, listo la persona que libro, mi hermano, qué sé yo, y del egipcio, uno más, uno menos, nadie se va a dar cuenta, pero se supo claramente. Entonces, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, había un pozo claramente en ese sector, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber. ¿A quién? A las ovejas de su padre. ¿Ya? Más los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, recordemos que aquí hay dos nombres que es el mismo personaje, Yetro y Reuel. No, yo he estado investigando, no logro todavía descifrar, claramente el Ruach en su momento me lo va a explicar, pero puedo entender que quizás Yetro era una forma de decirle, o quizás haya sido su nombre sacerdotal y Reuel su nombre natural. Hasta ahora es un misterio, pero estamos hablando de la misma persona. Reuel y Yetro son la misma persona, ¿ya? Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis llegado tan temprano? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y le dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Y Moshe convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moshe. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Bueno, aquí nos damos cuenta que la primera entrada que hace justamente Moshe al territorio de Madián, opera justamente con personas que tenían ovejas, eran pastores. En este caso, este sacerdote de Madián, que vendría siendo Yetro, Reuel, ¿no es cierto?, era también pastor. Ahora, vamos ahí mismo, Éxodo capítulo 3, verso 1. Y aquí entramos ya a que, como claramente Moshe ya estaba casado, era parte de la familia y estaba justamente cohabitando justamente en la casa de su suegro, que era un sacerdote y que era pastor a la vez, tenía ovejas y sus hijas se encargaban de eso, él se hizo cargo claramente del ganado. Y veamos aquí, apacentando Moshe las ovejas de Yetro su suegro, es para que se pueda entender porque algunos dirán Reuel, Yetro es la misma persona, ¿ya? Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Ahora, investigando, buscamos qué significa en el hebreo Horeb. Y Horeb tiene varios significados, pero solamente tomé 2. Uno de ellos habla con respecto al ámbito desértico, es decir, árido. O sea, puede ser, llegó al monte de Elohim, el monte árido, que Horeb puede significar árido, o también puede significar Horeb solitario. Al monte de Elohim, el monte solitario, que es también la otra forma de poder leerlo. Eso significa Horeb, esos son los significados. Hay otros más, pero no quiero entrar en ese tema.
¿ya? Y se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, aquí lo que yo estoy mostrando, claramente que Moshe finalmente, de haber sido príncipe, claramente, en Egipto, aquí entra a tener un trabajo claramente de pastor. O sea, la mentalidad que tuvo que empezar a formar Moshe durante todo el tiempo que estuvo justamente en Madián, era una mentalidad ¿de qué? De pastor. ¿Se da cuenta? Entonces, luego de eso, nos damos cuenta y conocemos lo que pasó en el resto de la historia. Se le apareció justamente el malaj de Yahweh, conocemos lo que ocurre acá, el mandato, la orden, y él vuelve claramente a Egipto. Y miren lo que pasa en Éxodo capítulo 7, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido, escuche muy bien esto, yo te he constituido por Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Recordemos que en algún momento, en toda esta circunstancia que él vive ahí en la montaña, con la ovejita y con todo esto que nosotros vimos recién, ¿no es cierto?, pasa de que dice, no, envía a otro, y dice claramente que el padre se enoja con él. Dice, ¿acaso yo no conozco a tu hermano? Y bueno, hay un diálogo ahí donde, imagínense la voz del padre tronante, y ahí Moisés, mira, manda a otro, que yo soy tartamudo, soy malo para hablar, y un montón de excusas porque tenía un tema a nivel de expresión. Él tenía un problema en la boca, que en el libro de Jacer aparece justamente la historia, que un ángel le puso un carbón en la boquita a Moshe cuando era chiquitito, y ahí quedó justamente con un problema para poder expresarse, y él era tardo, y no es que había sido tartamudo, tenía un problema justamente en su boquita, pero claramente cuando ya era adulto, ese problema de alguna manera claramente se intensificó, y él daba y daba excusas de excusas. Entonces finalmente, ¿qué es lo que el padre resuelve? Ningún problema, conozco a tu hermano varón, así que él va a hablar por mí, pero yo te he constituido por Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Es decir, el padre se va a comunicar con Moshe, y Moshe le va a contar a Aarón, mira, esto es lo que hay que hacer, esto dijo el padre, dijo Yahweh, etc. Y ahí, claramente, con esa información, que es lo que iba a hacer Aarón, entrar justamente a conversar con Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Usted se podrá dar cuenta de aquí también vamos a ver la nomenclatura que tenía originalmente, después de todo ese tiempo, el pueblo de Israel, que claramente era un pueblo agrícola, que era un pueblo justamente de ganaderos, y que después se transforma en un pueblo guerrero. Exactamente el mismo diseño. Y miren, acá dice claramente el padre que él va a sacar sus ejércitos. ¿Y qué es eso? Eso es la casa de Israel. Sus ejércitos. Y resulta que eran pastores. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Esto para que usted se dé cuenta cómo se producen estos paralelismos y estos prerequisitos para poder llegar al ámbito de la guerra. Éxodo capítulo 12, verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Mitzraim, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Mitzraim. Yo, Yahweh. Entonces, se puede dar cuenta que también estamos en presencia también de la primera guerra espiritual. Claramente, donde Moshe se pone por delante, ¿no es cierto? Y Faraón al otro lado, Faraón con sus dioses y Moshe con el único Elohim verdadero. Y se produce literalmente la primera guerra espiritual, donde el Padre a través de Moshe hace todas las señales para poder mostrar y avergonzar lo que supuestamente los dioses de Egipto hacían. No es casualidad que haya habido, como yo comenté hace muchos meses atrás, hace algunos años en realidad, ¿no es cierto?, que no fueron casualidad las 10 plagas. ¿Por qué? Porque habían 10 dioses principales. Y esos 10 dioses principales claramente fueron atacados cada uno en sus áreas, y es por eso que se vieron debilitados, y debilitados se dieron cuenta claramente que el Dios de los hebreos era totalmente superior a los dioses que ellos tenían. Y por eso salió una multiplicidad de personas conjuntamente con Israel cuando salen claramente de Egipto.
Entonces, vamos a ver acá que ya tenemos todo este tema. Ya vimos claramente de que Moshe, de ser pastor, tenía que tener la mentalidad de pastor. ¿Por qué? Porque tenía que saber cómo gobernar a muchas ovejas. Pero estas ovejas eran los hijos de Israel. Entonces, una mente de pastor podía justamente poder llevar al pueblo. Entonces, el padre primeramente lo entrena como pastor para que cuide las ovejas, para que las ordene, para que las ministre, para que las limpie si tiene alguna cosita, si hay alguna que se tiene alguna herida, estarla apacentando. Pastor, un corazón. Forma primero el corazón y luego claramente forma el carácter. Un corazón de pastor y un carácter de guerrero, un corazón de pastor, un carácter de guerrero. Entonces, por eso mismo, en este proceso de salir de Egipto, claramente el Padre lo coloca delante de una batalla invisible, que justamente fue la primera guerra espiritual, donde aparecen justamente las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y ahí Moshe, con la autoridad y con el respaldo, porque claramente su carácter cada vez se iba transformando más y más y más para poder llegar a cumplir el propósito final, que era llegar justamente a la tierra de Canaán. Ahora, Éxodo, capítulo 17. Miren lo que pasa aquí. Veamos a Moshe, que estaba pastoreando las ovejas, ¿no es cierto?, de Yetro, tranquilito, todo estaba bien. Él dijo, listo, bueno, esta es mi vida. Lo que no sabía lo que venía a la vuelta de la esquina, claramente, o al otro lado de la piedra, y ahí se encontró con todo una transformación en su vida personal y espiritual, lo cual lo llevó de ser un pastor a tener justamente un enfrentamiento al rey de la nación más poderosa de la época, sacando al pueblo de Israel, sacando a todas esas ovejitas, ¿no es cierto?, que eran las ovejas del padre, y luego de eso tener que llevar todas esas ovejitas a la tierra que el padre tenía justamente para su pueblo Israel, donde manaba leche y miel. Ahora, Éxodo 17, verso 8 en adelante, miren lo que pasa acá. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando con Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amado, se puede dar cuenta el carácter, la estrategia, y todas esas cosas venían por parte del Padre. Hazlo así, hazlo acá, no hagan esto acá. Estrategias de guerra. Y Moshe, años atrás, había sido pastor, pero él tenía que formarlo como pastor y luego darle el carácter claramente de guerrero. Ahora yo les quiero mostrar algo rapidito en Génesis capítulo 36, porque tienen que, no sé si ustedes saben quién es Amalek y cuáles son sus ancestros, para entender un poco también de qué se está tratando este tema, indistintamente de que Amalek claramente produjo un bloqueo para que Israel siguiera avanzando a la tierra prometida. Génesis capítulo 36, miren lo que dice el verso 10. Verso 10. Estos son los nombres de los hijos de Sab. Pregunto, ¿acaso no vimos justamente la semana pasada que el padre amó a Jacob y aborreció a Sab? Bueno, miren los hijos de Sab. Elisaf, hijo de Ada, mujer de Sab. Reuel, hijo de Besamat. Ojo, aquí este Reuel es un alcance de nombre. No es el mismo Reuel que viene siendo Yetro, no es el mismo, por favor. Esto ya lo investigué, son tiempos totalmente distintos, ¿ya? Reuel, hijo de Basemat, mujer de Sab, y los hijos de Elifaz, que claramente estamos mostrando que Elifaz vendría siendo el primogénito de Sab, ¿no es cierto? Y los hijos de Elisaf fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elisaf,
hijo de Esaf, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaf. Es decir, estamos hablando que Esaf tiene a Elifaz y una de las concubinas de Elifaz le dio a luz a Amalek. Entonces Amalek es linaje de Esaf o Esaú. Entonces usted se podrá dar cuenta que aquí estamos viendo que Esaú está yéndose en contra de ¿quién? De Jacob, Israel. Entonces, claramente, el odio y todo lo que nosotros conocemos a través de la historia, ¿no es cierto?, con respecto a la documentación que tenemos en las Escrituras, con respecto al carácter de Esaf, y claramente bien entendemos que era hijo de la serpiente, y por lo mismo también el corazón de Jacob, el cual tenía claramente la simiente del padre, y obviamente en esa simiente del padre iba a seguir su proyecto de poblar nuevamente el planeta y establecer su Torah a nivel global. Pero bueno, ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ahora, seguimos con Israel. Génesis 46, 30. Entonces Israel dijo a Joseph. Aquí estamos hablando claramente cuando se encontró Israel o Jacob, ¿no es cierto?, con su hijo José. Recordemos la historia que José había sido vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? Pasó mucho tiempo en el cual claramente José fue probado en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y por un sueño claramente salió de la cárcel y al día siguiente estaba justamente siendo el primer ministro o el vicepresidente, por decirlo de alguna forma, de la nación de Misraim. Y claramente cuando eso ocurre también lo mismo en toda la región, porque recordemos que ese sueño traía justamente 7 años de abundancia y 7 años de precariedad o de hambre, ¿no es cierto? Lo cual tocó claramente a toda la región de Canaán también. Y es ahí cuando vienen los hermanos de José o de Joseph, ¿no es cierto?, a buscar alimento a Egipto, a Misraim, y conocemos la historia que ocurrió ahí. Ahora, una de las cosas que justamente Joseph tenía en su corazón era a su papá. Y resulta que preguntaba, ¿no es cierto?, en todo este trámite de cosas que hubieron durante ese tiempo, si cómo estaba su padre, y todo bien, perfecto. Entonces, finalmente él, ustedes saben, se descubre, se muestra, se revela a sus hermanos, se produce una hermosa escena de reconciliación y José hace habitar a toda su familia, ¿no es cierto?, a su padre y su casa, junto con ellos en el sector de Gosén. Bueno, en este momento, cuando justamente se reencuentran, ¿por qué estoy contando esto? Porque vamos a ver lo que la Escritura nos habla con respecto a quiénes son justamente los hijos de Israel. Génesis 46, 30. Entonces Israel dijo a Joseph: muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y Joseph dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y yo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán ha venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Entonces, aquí estamos viendo cuál vendría siendo justamente la identidad laboral en la cual justamente trabajaban los hijos de Jacob, que ya nosotros lo conocemos, pero acá lo estoy mostrando como está escrito literalmente. Ellos son pastores. Y ese pueblo que era pastor, que estuvo durante 430 años en la tierra de Gosén, en Egipto, finalmente tienen que transformarse de pastores a guerreros y tienen que formarse en ejércitos, algo que usted ya vio que el padre había declarado: justamente voy a sacar a mis ejércitos. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer justamente era deshacer las obras del diablo que estaban tomando territorio en el cual no le pertenecía, que era la tierra de Canaán, porque Canaán, claramente el hijo menor de Cam, tomó un territorio que no le correspondía a él por herencia, no le correspondía, porque a Cam le correspondía justamente lo que vendría siendo la zona de África. Medio Oriente y Oriente le correspondía a Shem, y el norte, correspondiente a lo que vendría siendo justamente el sector de Rusia y lo que vendría siendo justamente Europa, le correspondía a Jefet. Entonces, cuando se produce justamente todo este tema donde hay una usurpación territorial, lo cual estaba bajo maldición, y sí se lo digo porque claramente fue un decreto que fue establecido justamente Noé en su momento, y usted lo puede revisar justamente en el libro de Jubileos o en el libro de Jacer. Entonces, para dar cuenta que hay cosas que claramente no están escritas oficialmente en la Torá. Por eso hablamos de los libros paralelos. Entonces, ahí vemos claramente que hay una maldición sobre Canaán, y es por eso que también vemos que los hijos de la serpiente estaban haciendo usufructo de un territorio que no les correspondía. Y es por eso que la promesa del Padre para Abraham era esa:
esta tierra te la daré a ti y a tu simiente, a tus generaciones. Y claramente, amado, yo no sé si usted lo logra entender, pero ese territorio que hoy día conocemos como Israel y que tenemos con el problema hoy día que tenemos justamente con Hamas, en la franja de Gaza, con lo que viene Cisjordania, con lo que viene siendo con los palestinos, etc. Ese territorio originalmente es Edén, es el territorio de Edén. Y lo que ya vimos un tiempo atrás en la fiesta de los tabernáculos, que lo más probable que el monte de Sión, que viene siendo el monte Moriah, donde está justamente la mezquita de Omar, donde estaba anteriormente el templo de Salomón, oficialmente haya sido el centro político, no, claramente el centro de gobierno de Edén, que vendría siendo paraíso. Entonces, el territorio que al Padre le entrega a Abraham y a su descendencia, quienes somos Israel, es claramente Edén. Y claramente en Edén no habitan los hijos de la serpiente. Y es por eso que hay que formar un carácter de guerrero para no tener de ninguna forma compasión con el enemigo, ni con nada que le pertenezca a él. Entonces, cuando estamos viendo que hay una formación de un carácter de pastor a un carácter de guerrero, es porque claramente tiene que haber un corazón humilde y sensible, pero un corazón con carácter, para poder enfrentar justamente lo que se viene por delante. Porque, amados, los hijos de la serpiente literalmente se multiplican como mala maleza. Bueno, no existe buena maleza, como maleza en realidad, ¿ya? Amados, sigo avanzando. Acá estamos viendo la configuración ahora a nivel de Israel como nación. Ya vimos lo que pasó con Moshe. Moshe fue transformado de pastor claramente a un guerrero, y la primera guerra espiritual la dio él justamente para sacar a Israel de la tierra de Misraim. Luego vemos claramente que Israel llega a Egipto como una nación o como un grupo de personas, 70 almas dice la Escritura, ¿no es cierto? Pastores. Nada más que eso. Pero aquí, Números, capítulo 21, verso 31 en adelante, pasa lo siguiente. Y así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moshe a recorrer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Yahweh dijo a Moshe: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hice con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Aquí estamos hablando claramente del rey Og, ¿ya? El rey Og de Basán, ¿ya? Deuteronomio capítulo 2, verso 24. Levántense, salgan y pasen el arroyo de Amón. He aquí entregado a tu mano a Sejón, el rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Entra en guerra con él. Entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama. Le está hablando el Padre a Moshe, ¿ya? Y temblarán y se angustiarán delante de ti. Miren, entonces resulta que Israel, que tenía este pastor, que era Moshe, y que ellos también eran pastores, claramente, ¿no es cierto? Ambos, en un mismo sentir, tienen mentalidad de guerrero, tienen mentalidad de militar. Y miren lo que está pasando acá. Y el Padre, ¿qué es lo que está diciendo? No te preocupes, yo voy a encargar de que haya terror en todo el lugar y que sepan todas las cosas porque la gente lo ve a él, a Moshe y al pueblo de Israel. Claramente, el respaldo eterno y la roca sublime, claramente no la ven. Entonces el Padre dice claramente: no te preocupes, yo voy a encargar, ¿ya? Los cuales verán de tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Verso 31. Y me dijo Yahweh: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y no salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahazá. Mas Yahweh nuestro Elohim lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Deuteronomio 2,
8. Estoy leyendo estas cosas porque hay algo interesante que vamos a ver ahora y va a decir ustedes, pero sí, quizás algunos ya lo saben, pero para que aquellos que no saben quién era Og, el rey de Basán, ahora lo vamos a saber porque aquí hay una amplificación, porque hemos visto números donde fue claramente la guerra, pero en Deuteronomio aquí hay una amplificación y hay otros detalles más que se acoplan a ese evento que ya había ocurrido. Recordemos que Deuteronomio es el libro en el cual tiene un resumen de la escritura y un resumen de la Torá. Entonces, claramente van a haber cosas que van siendo amplificadas o bien tienen otros detalles más, los cuales no fueron mencionados justamente en los pasajes originales. Ahora, Deuteronomio capítulo 2, verso 8, dice, también tomamos en aquel tiempo, haciendo en memoria, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel para la época, en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Amón hasta el monte de Hermón. El monte Hermón fue donde bajaron los 200 ángeles en Bereshit capítulo 6 y se hicieron anatema, dice la escritura, en el libro justamente de Enoch, y ellos fueron los que tomaron a las mujeres y claramente le enseñaron la brujería, hechicería y todas otras cosas más, lo cual trajo la decadencia total del mundo de la época, lo cual vino posteriormente el diluvio. Monte Hermón, al frente del Líbano, ahí está. Y de hecho hoy día es un centro recreativo en la época de invierno, en esta época, que es invierno allá en Israel, porque neva. Y hay sectores que son justamente, como acá en Chile existe justamente la cordillera de los Andes, y hay centros de esquí. También Hermón es un centro de esquí, amado, para que usted vea lo que hoy día está pasando. Y acá estamos viendo lo que ocurría en esa época. Entonces, desde el arroyo de Amón hasta el monte Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. Ahí usted se da cuenta dónde estaban los amorreos, allá en el norte, ¿ya? Los sidonios, al frente justamente, llamaban a Hermón, el monte, Sirión, y los amorreos, Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og, de Basán. Mire todas las ciudades, ¿no es cierto? Todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Sí, Og era un rey gigante, era un gigante. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? Están preguntando aquí. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Ese era Og, el rey de Basán, al cual venció Israel y Moshe tuvo ahí. Por eso el papá le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo lo entregué en tu mano. No tengas problema por eso. No mires la estatura. No tengas problema por eso. Yo voy a encargar de ver eso. Y el punto está lo siguiente, miren, dice 9 metros, tenía 9 codos, no 9 metros, disculpe, 9 codos de altura la cama y tenía 4 codos de ancho la cama. Entonces, si dice claramente acá, según el codo de un hombre, pensemos que esto viene siendo la medida de un codo, aproximadamente 50 centímetros para que podamos hacer una cuenta rápida. Entonces estamos hablando que son 9 codos por 50 centímetros, estamos hablando de 4 metros y medio la cama. Entonces pongamos un poquito menos, 4 metros 30, más o menos medía este gigante. Amado, la estatura promedio de un Israel, de un israelita, ¿cuánto cree usted que es? Le dan el promedio de cualquier persona, 1,70 m, 1,80 m, 4 metros y medio medía la cama y 2 metros de ancho medía la cama. Usted se puede dar cuenta el tamaño que existía en ese hombre que era el rey justamente de Basán, que era el rey Og. Ya, ahora, dice, verso 12, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón y a la mitad del monte de Galad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Amado, ¿se puede dar cuenta usted de que siendo pastores, el Padre formó un carácter de guerra para llegar a hacer semejantes cosas? ¿Se da cuenta de lo que yo les decía al principio? El guerrero se le forma una mentalidad claramente que opera en el ámbito emocional.
Y claramente no puede, porque las emociones, ¿quién ven un gigante? Ustedes bien saben que fue los testimonios cuando se enviaron justamente a los espías a la tierra de Israel, ¿no es cierto? O a la tierra de Canaán. Y aparecieron cuántos testimonios buenos y cuántos malos. ¿Y cuáles fueron los testimonios malos? No, es tierra de gigantes, nosotros parecíamos langostas al lado de ellos, etcétera, etcétera. 10 reportes malos, más 2 reportes buenos, el de Josué y Caleb. ¿No es cierto? Nosotros conocemos la historia. Entonces resulta lo siguiente, aún así, usted se puede dar cuenta que por eso hay que formar una mente espiritual para entender que aunque el demonio tenga el tamaño de un edificio, no se compara a quien es nuestro respaldo. Por eso claramente dice la Escritura, yo no tengo tema, no tengo ningún temor frente a lo que estoy viendo, porque el que está detrás de mí, amado, es mucho más grande que el que se me está enfrentando. Aquí estamos hablando del gigante de los gigantes, el rey de reyes. Entonces, cuando Moshe logra entender eso, ustedes se pueden dar cuenta, hay muchos pasajes en la Escritura donde claramente también en un momento se le abren los ojos al siervo del profeta, ¿no es cierto? Y le dice el profeta al Padre, abre los ojos espirituales para que él vea que los que están con nosotros son más que los que están en contra. Y dice que mira hacia atrás y ve detrás de las llanuras todo un ejército de ángeles con caballos, carros de fuego, una cosa impresionante. Amado, por eso le estoy diciendo que cuando el Padre nos llama a una guerra, usted de ninguna manera va solo. Hay un ejército que va detrás de usted justamente para cumplir las batallas del Padre. Y aquí vamos a seguir avanzando rápidamente porque hay muchos pasajes, pero yo no quiero llegar justamente a leerlos todos, si no estaríamos 5 días leyendo solamente este tema, ¿ya? Ahora, sigo avanzando, verso 12, y esta es la tierra, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y dice acá en el verso 13, y el resto de Galaad, y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Ahora, claramente, vamos a entrar a uno de los reyes de Israel y claramente ¿de quién vamos a hablar? Es de David. Y para eso vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 16, para conocer un poco este tema. Y dijo Yahweh a Samuel. Escuche bien esto. ¿Hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Mire el cariño que le tenía de alguna forma también Samuel a Saúl. Y dice, ¿hasta cuándo? El papá le llama la atención. ¿Hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces vemos que claramente ahí se le tuvo que sacar las lagrimitas a Samuel, ¿no es cierto?, ordenar sus cosas y partir para allá. Sigue usted leyendo y va a encontrarse con algunas cosas que se conversaron entre ellos dos, cómo lo hago, cómo llego allá, etcétera, etcétera, etcétera. No sea cosa que sepan que voy a una misión y tener problemas con, etcétera. Entonces están entre medio, vamos a llegar al verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ya habían pasado todos. Lo que podría pensarse que el primogénito claramente podría tener la mejor o la primera opción para poder llegar a ser rey dentro del ámbito de la cultura de la época, ¿ya? Y pasaron todos los hijos. Y no. Entonces ahí dice justamente Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Se da cuenta? Eso es lo normal para un preentrenamiento militar, ser pastor, ¿ya? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Bueno, ya sabemos que claramente era pastor. Samuel 17, a la vuelta siguiente, capítulo siguiente, vamos a ver claramente el momento que lo llevó claramente al conocimiento y a sacarlo del anonimato claramente a David, cuando se enfrenta justamente a uno de los gigantes que aún todavía quedaban en la región de Filistea. Claramente hay que entender que estamos hablando justamente de la Franja de Gaza.
Y Samuel, capítulo 17, verso 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió la ira contra David y dijo, yo no quiero entrar todavía, aquí voy a parar un segundito acá. Resulta que David vio que no pasaba nada, estaban todos parados y que el gigante hablaba, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y de ahí viene justamente la gente, los militares, claramente del ejército, dicen, no, lo que pasa es que tiene que haber uno de nosotros que vaya a pelear con él y el rey le va a dar la esposa, le va a sacar los impuestos, ya no va a pagar impuestos, va a tener riquezas, etcétera. Había muchos regalos, por decirlo de alguna forma. Y David venía preguntando, ¿y eso es lo que está pasando? ¿Y por qué nadie se levanta a pelear contra el gigante? Él no entendía eso. Entonces resulta que claramente dice acá, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, estaba toda esa conversación, y escuchó que era David el que estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, y recordemos que David, su padre, Isaí, lo había enviado juntamente con comida para sus hermanos, para el tema de la guerra, al frente de batalla, para darles comida a ellos, para ayudarlos, para que estuvieran fuertes por el momento, ¿no es cierto? Dice acá, y se encendió la ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Miren la pregunta, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, sigue él pastoreando, claramente. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Mira lo que le dice el hermano mayor al menor, David, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Pero resulta que entre todas estas cosas, finalmente, usted bien sabe, llega delante de Saúl, ¿no es cierto? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Lo libraba de su boca. Por favor, puede entender, ponga atención a lo que está diciendo la Escritura. Lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano por la quijada y lo hería y lo mataba. Usted se puede dar cuenta que David no es como aparece en esas películas, así como flaquito. Parece que no. Parece que no. ¿Ya? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Vuelvo a repetir, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Elohim viviente. Usted se puede dar cuenta que aquí viene el celo kadosh, el celo santo. Aquí, y usted bien sabe que ya había sido ungido por Samuel, y claramente el Ruach HaKodesh ya estaba en él. Entonces se empieza a despertar algo dentro de él que dice, no, esto no puede ser. O sea, entra un celo santo, ¿no es cierto? Añadió David, Yahweh que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Yahweh esté contigo. Está más que claro que ha sido un tono bastante como, bueno, si ha sido así, prueba. ¿Qué pasa? El punto está es que claramente lo más probable es que Saúl estaría pensando, bueno, este muchacho lo más probable es que va a morir, así que tenemos que ver con quién lo vamos a resolver. Pero bueno, esperemos que el Eterno lo acompañe. O sea, estamos viendo que no es un tema en sí, no, vamos contigo, sí, estamos ahí, vamos a estar orando, nada. Dijo, no, que el Eterno te acompañe. Verso 40, seguimos avanzando. Y tomó su cayado en su mano. Y recordemos, el cayado claramente es parte de la autoridad que el pastor tiene, porque la vara es para la corrección, pero justamente la autoridad está puesta justamente en el cayado. Bueno, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estas 5 piedras, ¿qué representan? Yo me acuerdo haberlo dicho o haberlo ministrado años atrás. Pero el punto lo vuelvo a recordar. Las 5 piedras hablan de la Torá. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Escritura? La Torá. Y no es casualidad que David haya tomado los 5 libros, haya tomado la Torá,
que era justamente la que le iba a dar la batalla al enemigo. Y claramente sacó uno de esos libros y lo envió, que aquí vamos a seguir leyendo, ¿no es cierto? Y cruzó justamente la mente, destruyó los pensamientos que el enemigo tenía. Por eso no fue casualidad, nada, es parte del diseño celestial que haya caído esa piedra justamente en el centro de la cabeza del gigante. Ahora, otra cosa, ¿qué libro pudo haber sido de los 5? ¿Deuteronomio, que es el resumen de la Torá? ¿Cabe la posibilidad? Bueno, esas son cosas que aún siguen siendo misterios. Yo sé que más adelante van a haber muchas cosas que el Padre va a revelar y puede ser justamente una de esas esta. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. El zurrón es un bolsito de cuero y ahí dentro traían las bolsitas y ahí colocaban las piedrecitas. Es un pequeño bolsoncito de cuero, para que usted lo sepa, que es el zurrón, ¿ya? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Claramente con el cayado, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que respondió David? Y recuerde muy bien que hay muchas cosas que nosotros ministramos y estamos en la Escritura, y que no siempre son Reina Valera, muchas veces son extractos también de lo que vendría siendo la Biblia Kadosh. Y lo digo porque aquí usted en su Biblia Valera no va a encontrar en la Escritura lo que yo voy a leer ahora. Y verso 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? David dijo: no, sino peor que un perro. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh Sebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel, y sabrá toda esta congregación, hablando de la gente que está ahí, de los hermanos de él, ¿no es cierto?, y toda esta congregación, que Yahweh no salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada, rompiendo claramente el casco en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Amados, se puede dar cuenta que un pastor sí tiene también un preentrenamiento militar. ¿Qué pasó en este caso particular con David? El león, el oso, y él lo sacaba, a la ovejita la sacaba de las fauces del oso, las fauces del león. La pregunta es la siguiente: ¿él no expuso su vida por las ovejas de su padre? Eso es clave para el Creador, porque una de las cosas que justamente estaba viendo, que David no era violento, sino que era valiente. Tenía un carácter de guerra cuando era necesario, pero tenía el corazón del pastor para sus ovejitas. Y es eso justamente lo que hizo que el corazón de David fuese conforme al corazón del Padre. Porque nosotros podemos darnos cuenta claramente que David sí expuso su vida por las ovejas. Y ojo, no eran las propias, ni siquiera eran las propias, sino que eran las ovejas de su padre, Isaí. ¿Y qué es lo que vio justamente el Eterno? El Eterno vio justamente que claramente ese pastor para mi pueblo, sí, este sí va a dar su vida, si es necesario, justamente por la nación de Israel, por las ovejas. Y aquí vemos justamente lo que siglos posteriores pasa
cuando llega nuestro rey, Mashiach, y vamos a irnos a Juan, capítulo 10, verso 11, y escucha esto, porque vemos aquí cómo se produce justamente todo un proceso de paralelismo y de un acontecimiento, una conducta, un carácter, una formación para poder llegar finalmente a otra. ¿Por qué? Porque esto es parte del diseño celestial. El Padre es así. Y aquí dice claramente, Juan capítulo 10, verso 11 en adelante, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, pero porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Se puede dar cuenta que estamos viendo un paralelismo exactamente igual que David? David dio, no una, varias veces su vida por las ovejas, sacar las ovejitas de las fauces del león o de las fauces del oso. Y aquí está mostrando claramente, David, el corazón de David no era un corazón de un asalariado, de ninguna forma. Al contrario, él se exponía para poder salvar justamente la vida de las ovejitas. Y es eso justamente lo que el Padre causó una conmoción en su corazón y dijo, sí, él sí puede gobernar el día de mañana mi casa de Israel. ¿Por qué? Porque tenía, por eso dice la Escritura, conforme al corazón del Padre, porque el Padre iba eventualmente, milenios más adelante, cientos de años más adelante, a hacer exactamente lo mismo, encarnado como Mashiach. Yo soy el buen pastor, verso 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién es el pastor? Mashiach. ¿Y acaso él también no es justamente el Gibor? Sí, Apocalipsis, vamos cerrando justamente la enseñanza de hoy día. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, es decir, va a la batalla. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Yahweh. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo que Yohanan, que es el que está escribiendo Apocalipsis o Revelaciones, escribe en su primera carta. Estamos hablando en este caso particular del Evangelio, ¿no es cierto? La Besorá. Claramente él dice que la palabra se encarnó. Y él mismo dice acá, y su ropa tenía de sangre y tenía un nombre, la palabra de Yahweh. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Yahweh Elohim Sebaot. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de señores. Se puede dar cuenta, amado, de que todo lo que nosotros hemos visto como un prerequisito para formar el día de mañana también un carácter a nivel de guerra, nada es casualidad, porque es parte del diseño celestial. El Creador primeramente es pastor, pero también es guerrero. Y de hecho, una de las primeras guerras que él dio encarnado como Mashiach fue justamente en la cruz del Calvario. Y luego de eso, ahora viene por segunda vez, pero ya no viene justamente como cordero y tampoco como pastor. Viene como Yahweh Elohim Sebaot. Amados, espero que este tiempo que hemos tenido hoy día haya sido de abertura del corazón y la mente y de revelación, entendiendo que sí, hay una formación previa para entrar a la guerra. Y es un corazón, conforme al corazón del Padre, un corazón de pastor. ¿Para qué? Para que estemos al cuidado y atentos justamente a la congregación, para que nada que lo que el enemigo quiera hacer en contra de ellos pueda prosperar, sino uno, atento, con discernimiento y con la revelación del Ruach, puede justamente dar un límite
a las tinieblas para que nos vengan a contaminar justamente las ovejas de nuestro Padre. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, justamente edificando el cuerpo de nuestro Rey Mashiach. Un abrazo desde la distancia, desde Chile. Shalom.